La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Hermanas y hermanos, la conmemoración del proceso de la Reforma, como saben, nos traslada a 506 años atrás en la historia, a una cierta región con ciertos prácticas, ritos y pensamientos. Y cuando investigamos lo que se pensaba y hacía en el tiempo de Martín Lutero y qué problemas dieron causa al proceso de la Reforma, nos encontramos con pensamientos e ideas que parecen ser resueltos en nuestros días, por lo menos para algunos de nosotros en algunas sociedades. Ustedes saben que en el tiempo de Lutero se temía el fin de la vida porque se creía que iban a sufrir por los pecados en el infierno o que iban a pasar un tiempo en este fuego de limpieza, el purgatorio, para después estar en el cielo con Dios. Y la fe en esta idea y su miedo fueron tan grandes que estaban las personas dispuestas a pagar por los conocidos indulgencias para acotar o incluso librarse de este sufrimiento. Más o menos comenzó la Reforma cuando Lutero explicó en sus 95 tesis que la práctica del arrepentimiento a través de las indulgencias no tenía fundamento bíblico y que más bien el arrepentimiento debería ser una práctica diaria. Y la liberación de los pecados y estar en presencia de Dios se genera por la misericordia, por el amor y la voluntad de Dios de querer estar con nosotros y nosotras. Y gracias a los conocimientos bíblicos, a la convicción y a la fe que Dios había dado a Lutero y a sus compañeros en la lucha, hoy tenemos, por lo menos, no conocemos ya este temor a castigos, a infiernos o a purgatorios después de nuestra muerte aquí en la tierra. Aún así, eso yo postulo, existen purgatorios, infiernos, castigos y se sufren día a día. Nadie ni hoy ni en el pasado sabe lo que realmente sucede después de la muerte. Pero la idea del infierno y del purgatorio sin duda se inspira en experiencias que personas ya en el pasado y que hoy en estos días hacen aquí en su vida en la tierra. Quizás ya ustedes se imaginan en lo que yo estoy pensando. Pienso en un encuentro que tuvimos esta semana, cuando con un grupo de asistentes al estudio bíblico fuimos a visitar la sinagoga y la comunidad de nuestro amigo Rabino Shmuel Steinhändler. Y nos contaba de los infiernos que en estos días están viviendo los judíos. Por un lado, en el siglo pasado, y también nos expresó su desesperación e impotencia por lo que las personas judíos, como también los palestinos, están viviendo por el ataque del grupo terrorista Hamas
y obviamente también el contraataque del gobierno de Israel. Y se pudo ver el dolor y la tristeza y la incerteza y el miedo en los ojos de Shmuel por todo el sufrimiento ahí en esta región y por el miedo que él tiene también por sus familiares. Aquí yo menciono solo un infierno colectivo de muchos. Pienso también en la guerra en Ucrania que ya estamos olvidando. O pienso en los terremotos que hubieron al comienzo del año, yo creo que ya nadie se recuerda. Pasaron ya tantas otras cosas terribles, pero ¿se acuerdan del terremoto de Turquía y Siria que hubo al comienzo del año, o de los incendios que también hubieran aquí en Chile, en el sur, o las inundaciones solo unas semanas pasadas, o que también hubo un terremoto en Afganistán del cual no sabemos casi nada, o la lucha de las mujeres en el Irán, y podría seguir nombrando otros momentos, acontecimientos causados por los seres humanos, como también por catástrofes naturales, que sin duda son momentos de infierno que viven personas. Y sin hablar de infiernos, los voy a llamar personales, que vivimos por enfermedades, accidentes, por la pérdida de un ser querido, o porque pasamos por un periodo de estrés, de presión, de depresión, o porque vivimos algún conflicto con algún familiar o algún colega, o porque vemos como alguien nos trata injustamente, o como somos rechazados o incapaces de ponernos de acuerdo entre nosotros y de aceptarnos tal como somos. Y también yo pienso en que vivimos estos momentos de infierno cuando, por ejemplo, nos pasa alguna vergüenza, cuando cometemos un error, cuando decimos una mala palabra en frente de todos y todos me miran y uno se pone rojo. Quizás también conocen eso. Para mí también es un momento. Y podríamos decir, si digo eso, estoy disminuyendo lo otro, pero sí, uno lo pasa mal, ¿no? Cuando uno comete un error y todos se dan cuenta. Podemos, eso es un método, cerrar los ojos frente a estos sufrimientos e ignorarnos mientras no los vivimos nosotros mismos. Podemos quedarnos en silencio, aceptando que no hay nada que hacer y que nuestro actuar no tiene impacto para mejorar la situación. Podemos quedarnos con que el momento vergonzoso echó a perder todo. Y que quizás sentirnos eliminados de la situación. Pero hermanas y hermanos, ¿conocemos este relato de un Dios que no cerró los ojos, que no ignoró las complicaciones y los infiernos que vivían las personas en ese tiempo desde hace 2000 años? Él se compadeció y Él las vivió, todas esas situaciones complicadas en carne propia. Y al mismo tiempo, por haber sufrido, encendió en las personas la esperanza que es posible vivir una transformación y que vale la pena esperar algo mejor. Esta esperanza, desarrollada en profundo dolor,
por haber vivido infiernos. Se resume en un texto poético que les quiero leer. Leo del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Martín Lutero no había tenido ningún poder político para ser exitoso con sus ideas. Podríamos incluso decir que era pobre en poder, en conexiones, en medios de transformación. Incluso, yo diría, fue un poco, pobre de espíritu en el sentido que no logró comprender todo y también cometió errores en avanzada edad. En paréntesis, justamente cuando pienso en el infierno que viven los judíos, nuestra mirada a Lutero causa también dolores de bata por sus dichos antisemitas. Lutero también fue tal como él nos enseñó, justo y pecador al mismo tiempo. Su historia refleja también las ambivalencias de nuestras vidas. Pero él también padeció persecución, fue insultado y se dijo toda clase de mal sobre él. Cuando había descubierto que se abusaba del miedo y de la conciencia de las personas, aún así desarrolló esta sed y esta hambre de justicia que finalmente superaron la aflicción y la amenaza de vida que él vivía. Lutero siempre describió esta convicción, su fe y su capacidad de lucha como un regalo de Dios, por el cual no había hecho ningún esfuerzo de mérito él mismo. Más bien podríamos decir, Lutero se reconoció, se percibió y también predicó eso, que él era
bienaventurado por Dios. Y esto es lo que hoy recordamos. Y espero poder fortalecer en ustedes cuando recordamos en conjunto la reforma. Que por un lado podemos encomendarnos con sinceridad ante Dios, en lo bueno y en lo malo. Y que podemos confesarle lo que nos aqueja, lo que nos causa miedo, lo que nos hace vivir un infierno. Y que en este proceso de encomendación podamos encontrar sostén y sentido que nos permiten sobrevivir los infiernos personales como también en conjunto los colectivos. Y que podamos llegar a un punto en que saboreemos el estado de la bienaventuranza, de la sanación y de la vida plena. Y la paz de Dios que sobrepuja o que sobrepasa, me habían corregido esta palabra que es poco común, esta paz que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.